Programa de formación que lleva adelante FECOMA, de píldoras rápidas y online y gratuitas sobre temas variados, y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo crear una cooperativa, pasos que tenemos que llevar adelante, consultas y todo esto, ¿vale? Entonces, el invitado de hoy o la persona que se va a encargar de hacer la formación es Ernesto Montero. Él es técnico emprendedor del eSocial Hub. FECOMA colabora con el eSocial Hub para todo el fomento del emprendimiento colectivo, y entonces él es la persona que nos va a dar las primeras pautas o las primeras guías para montar una cooperativa, ¿vale? La sesión la vamos a grabar, la pondremos luego en YouTube, os mandaré el enlace y nada, como se trata de hacer algo ágil, rápido y eficaz, pues doy la palabra a Ernesto, ¿de acuerdo? Gracias por todo. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Con algunos de los presentes, bueno, te comenté principalmente a Antonella, justo estamos hablando estos días de cara a la potencial constitución de una cooperativa, porque ya tenéis un grupo promotor y un proyecto en marcha. Entonces, bueno, considerad un poco esta reunión como un punto de partida. Obviamente, esto lo comentaremos al final también. Esto no se queda aquí, sino que cualquier inquietud, cualquier duda que os genere esta breve charla, luego la podemos trasladar a una reunión presencial, ¿vale? Así que en ese sentido, considerarlo pues, simplemente como una mera introducción. Por supuesto, si de todo aquello que voy comentando os surge alguna duda o algo en lo que queréis entrar más en profundidad, me lo podéis comentar y lo vamos resolviendo sobre la marcha o al final, ¿vale? De la charla, con independencia de que luego podamos, insisto, tener pues una videollamada aparte, una reunión presencial aquí en el espacio. Ya aprovecho para introduciros también el espacio. Nosotros estamos en eSocial Hub, que es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid y configurado como el primer espacio dedicado al emprendimiento colectivo o economía social. Nosotros aquí, básicamente, en este espacio, que es no solamente el punto de información, sino también somos propiamente un coworking como espacio físico, donde damos alojamiento a empresas de economía social, es decir, que tengan forma jurídica de cooperativa de trabajo o sociedad laboral. Es el primer espacio de este tipo que hay en la Comunidad de Madrid y, bueno, surge un poco pues gracias a la labor de FECOMA, de ASALMA, por el resto de entidades de la economía social, para tener un espacio de referencia. Un espacio de referencia en el que una persona emprendedora pueda informarse no solamente de lo que es una sociedad limitada o de alta como autónomo, que eso también lo hacemos porque somos un punto PAE, por cierto. Estamos en ese sentido así identificados en la página web de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero también que cualquier persona emprendedora pueda tener un contacto con lo que es la economía social, sobre todo entendida como forma jurídica de empresa, ¿vale? Y cuáles son los pasos para crear una empresa de estas características, que es un poquito al final lo que vamos a ver ahora en estos 30 minutos. Por tanto, luego obviamente al final de la charla os dejo mi contacto. El espacio está situado muy cerquita de Nuevos Ministerios, ¿vale? En la calle Reina Mercedes. Para esto lo digo para las reuniones, la atención presencial, ¿no? Si alguno de vosotros así lo desea. Entonces, bueno, más allá de esta presentación, entramos un poco en el contenido de la píldora. Entiendo que tenéis por ahí un poco el programa, ¿no? En el que, bueno, se indicaba brevemente cuáles son las ventajas de crear una cooperativa, qué aportación e inversión debemos realizar para la constitución, cuántos socios, cuáles son los principales elementos y en qué normativa nos tenemos que fijar.
voy a ir respondiendo someramente a estas preguntas sin seguir específicamente un orden preciso, porque creo que para responder a ellas, o mejor dicho, simplemente explicando qué es una cooperativa, yo creo que acabamos respondiendo prácticamente a todas ellas, ¿no? Para aquellos que nunca os hayáis acercado al modelo de sociedad cooperativa, si nunca habéis tenido una experiencia cercana, a mí siempre me parece interesante explicar qué es una cooperativa haciendo un poco una distinción con las sociedades limitadas, que es probablemente el modelo de empresa del que tendréis un conocimiento un poco mayor porque es la forma jurídica de empresa más común. Normalmente la gente cuando piensa en emprender y piensa en emprender más allá de hacerse autónomo y quiere ya constituir una sociedad por X motivos, sobre todo cuando se emprende entre varias personas, normalmente se piensa en una sociedad limitada, ¿no? Que es una sociedad de capital, es decir, lo que define una sociedad limitada es el capital que cada uno de las personas socias aporta para entrar a formar parte de la misma, con independencia del factor trabajo, ¿vale? Con independencia de que esa persona trabaje o no. El capital aportado es lo que va a definir su peso en el control político, vamos a decir, la toma de decisiones trascendentales en la empresa. Con esto no me refiero al día a día de la empresa, ¿vale? Sino, bueno, a decisiones como ampliar el capital o admitir nuevos socios, cambiar el domicilio social, ¿no? Decisiones societarias, ¿no? que podríamos llamar. Y, obviamente, el reparto del beneficio, ¿vale? En cambio, nosotros cuando hablamos de economía social, la economía social se traduce en una serie de formas jurídicas. Si cogéis la ley de economía social de 2011, al final lo que hace es un elenco de entidades, algunas de ellas sin ánimo de lucro, el resto con ánimo de lucro. Y en ese grupo es donde encontramos a las sociedades cooperativas, ¿no? Que se constituye como un modelo de empresa, es decir, con una entidad que se constituye para realizar una actividad económica, ¿no? Bien, lo que distingue estos modelos de la típica sociedad limitada es la percepción, el peso, la relevancia del factor trabajo dentro de la empresa, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de economía social siempre nos vamos a referir a una serie de valores, ¿no? Pero bueno, si lo llevamos a algo un poco más concreto en cómo se traducen esos valores, cómo se monta jurídicamente, qué implicaciones jurídicas tiene el crear una cooperativa, podemos decir, o podemos apuntar principalmente, como decía, al factor trabajo. ¿Por qué? Porque en una cooperativa, independientemente de que sea obligatorio aportar un capital social, que esto luego entraremos un poquito más en ello, independientemente de ese capital social que debemos aportar, lo que define mi participación en el beneficio es lo que yo aporto como trabajador, sin dejar de ser socio, ¿vale? Tenemos esta doble dimensión, ¿vale? Por un lado, yo como socio voy a aportar, obligatoriamente tengo que aportar un capital social, el que se defina en los estatutos, y ya por el mero hecho de tener esa consideración de socio, voy a poder participar en el máximo órgano de gobierno, que luego veremos también, que es la asamblea general, ¿no? La asamblea de personas socias. Y en esa asamblea cada persona cuenta un voto, cada persona socia cuenta un voto, con independencia del capital aportado, ¿vale? La cantidad de capital aportado no se traduce en que yo tenga mayor o menor peso en la toma de decisiones en el seno de la cooperativa, ¿vale? Y por otro lado, si hablamos del reparto del beneficio, lo mismo, ¿vale? El beneficio que yo obtenga como socio de trabajo de esta empresa va a depender de lo que yo estoy aportando en ese sentido, ¿vale? Mi desempeño en la empresa, no de que haya aportado más o menos capital, ¿vale? Breve inciso, claro, me preguntaréis, ¿y eso cómo se determina? Bueno, pues hay, digamos, una serie de reglas que se pueden establecer en los estatutos y, sobre todo, en un reglamento de funcionamiento interno sobre cómo calcular efectivamente
ese beneficio, ¿no? que espera a cada socio por su trabajo. Se puede establecer un sistema mixto con una retribución mínima equivalente para todo el mundo que se incrementa en función de la productividad, simplemente un sistema pues, de retribución por hora de trabajo, ¿vale? O, si no, ya directamente, como luego veremos, que es una de las ventajas del modelo cooperativo desde mi punto de vista, es que las cooperativas te permiten elegir el régimen de cotización a la seguridad social. Entonces, si como socios de trabajo elegimos cotizar en el régimen general, bueno, pues que ahí vamos a tener un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, ya como base, la retribución como socio de la cooperativa va a estar determinada por el contrato, con independencia de que luego tengamos unos excedentes, ¿no? Que vayan más allá de ese contrato que hemos estipulado y que esos excedentes también, obviamente, los queramos repartir entre los socios, ¿no? Por tanto, más allá del régimen de cotización en el que estemos, sea régimen general con un contrato o sea cotizando en autónomos, pagando cada uno la cuota de autónomos, la cooperativa es un modelo que plantea mucha flexibilidad en cuanto bueno, pues a cómo repartir, ¿no? el dinero, ¿no? El dinero que obtiene la cooperativa por la prestación de los servicios o por la venta de los productos, ¿no? Por su actividad. Y desde luego ese reparto, que es la idea principal con la que os tenéis que quedar, no viene determinado por el capital social que ha aportado cada socio en el momento de entrar en la cooperativa, sino que lo determina el trabajo que haga, según unas reglas que se establecerán, ¿no? En el seno bien de los estatutos o bien del reglamento interno, ¿vale? El número de socios con el que tenemos que iniciar la constitución de una cooperativa como mínimo es de 2. ¿Vale? Este es un cambio muy reciente que ha introducido la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. Y ya aprovecho y cito también la norma en la que tenemos que fijarnos si estamos pensando en constituir una cooperativa. Obviamente no se trata de que os aprendáis la ley, pero bueno, sí que está bien que la tengáis como referencia. Es la numeración, si no recuerdo, es la Ley 2 de este año, Ley 2 2023, que fue aprobada ya por febrero, finales de febrero, pero que no ha entrado en vigor prácticamente hasta hace un mes, un poquito, a finales de abril, el 28 de abril creo que entró en vigor. Por cuestiones políticas en las que, bueno, no voy a entrar mucho, la legislación en tema de cooperativas es competencia autonómica, ¿vale? Frente a una sociedad limitada, por ejemplo, o una sociedad laboral cuya legislación es estatal, en el caso de las cooperativas nos tenemos que fijar en las leyes autonómicas. Prácticamente yo creo solamente quedaba Canarias hasta este año, creo, sin ley y creo que ya la han promulgado una, ¿no? Entonces, si hablamos de constituir una cooperativa nos vamos a tener que fijar mucho en el territorio, ¿no? En dónde son los socios y dónde se va a desarrollar la actividad, ¿vale? Porque, en principio, ya con esto intento focalizar un poco el contenido en vosotros. Si vivís aquí en Madrid y estáis pensando en constituir una cooperativa y la actividad en general se va a desarrollar aquí en Madrid, tendréis que fijaros en la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y tenéis que interactuar con el registro de cooperativas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Luego tenemos uno estatal. Pero bueno, no voy a entrar en esto de momento. Quedo simplemente con que la normativa de referencia será esta Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. Y con respecto al número de socios, lo que decía es que esta nueva ley se ha igualado a la mayoría de legislaciones autonómicas que en los últimos años se han ido renovando y que nos hablaban de la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa entre solamente 2 socios, ¿vale? Porque normalmente, antes de esta nueva oleada de legislaciones autonómicas, el número mínimo eran 3, el punto de partida eran 3. No obstante, esta posibilidad de constituir una cooperativa entre 2 es meramente temporal, ¿vale? Porque enseguida, en un plazo relativamente corto, en 24 meses, que cuando estás emprendiendo y lanzando un proyecto, pues pueden pasar volando. 24 meses ya tienes que contar con una tercera persona, ¿vale? Y una tercera persona que entre como socia de trabajo,
¿vale? Las cooperativas tienen que estar constituidas por socios y socias de trabajo, ¿vale? Obviamente, estas dos personas iniciales, esa tercera persona que entre también, ¿vale? Ya a partir de 3 personas socias, ya sí que podemos tener otro tipo de vinculaciones en la cooperativa. Y con esto me refiero a personas que solamente aporten capital y que no aporten trabajo, ¿vale? Es una figura que existe, la ley de la Comunidad de Madrid lo llama el asociado, la figura del asociado, es una persona que solamente puede aportar capital. No sé si es el caso de alguno de vosotros, si en alguno de los proyectos en los que estáis pensando existe la posibilidad de que haya personas interesadas que quieran participar, pero no estén seguras de poder entrar como personas socias de trabajo, por cuestiones personales, por disponibilidad, porque ya estén trabajando en otro sitio, pero bueno, quieren participar igual, bueno, se pueden acoger a esta figura, pueden aportar capital, ¿vale? La relación del asociado con la cooperativa, su participación o no en el beneficio, su capacidad de tomar decisiones en el mismo grado que los socios que sí que trabajan, eso ya merece pues, una reunión aparte, ¿no? Una charla aparte. Pero bueno, quedaros simplemente con que si en los proyectos en los que estáis pensando hay alguna persona que puede aportar, pero no como trabajador, como socio de trabajo, bueno, quedaos con que existe esta posibilidad, ¿vale? De que entre simplemente aportando capital, ¿vale? Siguiendo un poco con los elementos que debe tener una cooperativa, pues bueno, ya hemos hablado un poco de las personas socias. Obviamente hay que nombrar los órganos de gobierno, ¿no? Que son la asamblea, donde participan todas las personas socias, y luego el órgano de administración, ¿vale? Porque no insisto, ya sería una reunión un poco más, digamos, más tiempo, con más detenimiento. No voy a enumerar un poco cuáles son las potestades de la Asamblea, ¿vale? Simplemente deciros que sepáis que ese es el máximo órgano de gobierno, ¿vale? Donde todas las personas socias están presentes, pueden expresar su voto, su parecer. Hay que convocarla al menos una vez al año, obligatoriamente, dentro de los primeros 6 meses desde que finaliza el ejercicio. Y aparte, obviamente, como en cualquier tipo de empresa, tenemos que contar con un órgano de administración. Cuando la cooperativa es pequeñita, como entiendo que probablemente, obviamente corregidme, ¿no? Si me equivoco, se trata un poco de los proyectos que nos traéis. Si la cooperativa tiene menos de 10 personas socias, el órgano de administración puede ser el administrador de turno, ¿vale? En cambio, si ya pasamos de más de 10 personas socias, obligatoriamente tenemos que contar con un órgano colegiado, que es el Consejo Rector, ¿vale? Con una serie de cargos. Si no, insisto, un administrador único, administradora única o varios administradores que podrán ser solidarios o mancomunados. En esto exactamente igual que en una SL, ¿vale? Solidarios si todas estas personas, todas las personas designadas como administradores, pueden realizar los actos propios de un administrador sin contar necesariamente con la presencia, con la firma de los otros. Mancomunados, en cambio, si toda acción que requiera la intervención del administrador necesariamente la tenemos que realizar conjuntamente todas las personas que ostenten esta condición de administrador. ¿Vale? Régimen de cotización, ya lo he comentado rápidamente, es el único modelo de empresa que te permite elegir, ¿vale? Entre régimen general o régimen de autónomos, pudiendo cambiar de régimen cada 5 años. Cada 5 años. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Bueno, pues esto ya, para contestar a esta pregunta, insisto que ya tendríamos que irnos a una reunión particular para ver un poco las circunstancias de cada uno de los socios y socias promotores que quieran participar en cada proyecto, ¿vale? Porque de eso en gran medida va a depender probablemente la decisión final, ¿no? De si hay personas que estén trabajando o no, de en qué régimen se encuentren,
de si hay personas que están en desempleo que pueden utilizar, por ejemplo, la prestación de desempleo para emprender a través del mecanismo del pago único. En fin, va a depender, va a haber que analizar un poco caso por caso, ¿vale? Para ver. Régimen general, pues bueno, ya sabéis que implica tener un contrato de trabajo con unas condiciones de un horario, de una retribución. En autónomos, en cambio, bueno, una ventaja es que tenemos más flexibilidad, ¿vale? Porque no tenemos un contrato que nos exige pagarnos X cantidad, ¿vale? El contrato en régimen general, obviamente, se puede ir modificando, se puede ir adaptando un poco. Lo que pasa es que lo tenemos que adaptar siempre, vamos a ir un poco detrás de la realidad, ¿no? ¿Vale? Porque, obviamente, si modificamos el contrato, ese contrato no va a tener efectos hasta después, ¿no? Hasta que, digamos, se firma, ¿no? Por así decirlo. En autónomos, bueno, como no tenemos el contrato, pues tenemos más flexibilidad, ¿vale? Nuestra única obligación es ir pagando la cuota mensual de autónomos, pero luego nuestra retribución pues podrá ser mucho más flexible, ¿vale? Insisto, dudas en este apartado merecen un foco específico, ¿no? Una reunión, yo creo, específica, ¿no? Más o menos, estos serían un poco los elementos que tengo que tener en mente, tanto a nivel como de definición como de características que me componen una cooperativa, ¿vale? Seguramente me esté dejando alguna cosa, pero bueno, con el tiempo a disposición, quedaros un poco con este cuadro. Me quería centrar ahora simplemente, que veo que vamos un poco justos de tiempo, en las aportaciones de capital, ¿vale? Porque dado que esta es una charla, perdón, sobre cómo constituir una cooperativa, bueno, pues un elemento importante, como en cualquier empresa, ¿no? En cualquier sociedad de responsabilidad limitada, como es una cooperativa, porque la cooperativa esto es a veces una pregunta, bueno, a veces recurrente, ¿no? Que me plantea mucha gente. Pues sí, la cooperativa limita la responsabilidad de las personas socias, ¿no? Limita esa responsabilidad a la actividad de la empresa, ¿no? A las aportaciones que han realizado las personas socias. Y precisamente esas aportaciones, aunque al principio explicábamos que no determinan mis derechos políticos y mi participación en el beneficio, ¿vale? Pero sí que determinan mi condición de persona socia y son fundamentales para poder constituir la cooperativa. Aunque, no obstante, aquí también tenemos una novedad bastante importante. La nueva ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid se ha hecho eco de la nueva legislación mercantil estatal que tenemos con la ley, no sé si la habréis escuchado, la ley que se llama coloquialmente Crea y Crece, si no me equivoco, la denominación así más coloquial, que se aprobó en octubre del año pasado y que permite constituir sociedades por 1 euro, ¿vale? En España. Entonces, la ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid se ha hecho eco de esto y nos dice que ahora podemos constituir una cooperativa por 1 euro. Desde nuestro punto de vista, si nos preguntáis a nosotros en concreto, creemos que no tiene mucho sentido, contraviene un poco el principio cooperativo segundo de aportación económica, ¿vale? De las personas socias, pero bueno, es una posibilidad que existe, ¿vale? Es una posibilidad que existe. Si elegimos esta opción, no obstante, hasta que el capital social que se va nutriendo con las aportaciones de los socios no alcance los 3.000 euros, ¿vale? Sí que vamos a tener que cumplir una serie de reglas, ¿vale? Quedaros simplemente con que podemos constituir una cooperativa incluso por 1 euro, ¿vale? O con muy poquito capital social, pero que esa será una situación temporal, digamos, que jurídicamente tiene alguna implicación a nivel de responsabilidad hasta que el capital social alcance los 3.000 euros, ¿vale? El capital social en una cooperativa varía con las aportaciones de los socios, ya sea porque los socios, una vez constituida, determinen hacer una ampliación, ¿vale? Hacer una aportación obligatoria de capital, o ya sea porque se vayan incorporando nuevas personas socias. Importante, si una persona socia sale de la cooperativa, el capital social disminuye, porque obligatoriamente le tendremos que devolver esa aportación que hizo originalmente, ¿vale? Y además, esto
hablando de ventajas, ¿no?, que citaba el programa de la charla, pues esto a mí me parece que es una de las ventajas, ¿no?, en cierta medida, de una cooperativa, esta flexibilidad en cuanto a la pertenencia o no al proyecto. Si yo no estoy a gusto en la cooperativa toma un rumbo que ya no se adecúa a mis necesidades o a mi visión, o simplemente porque por circunstancias me tengo que salir de la cooperativa, pues tengo todo el derecho, ¿vale?, a adhesión libre y voluntaria, otro principio cooperativo. Y la cooperativa me tiene que devolver el capital social. Obviamente hay unas reglas, ¿vale?, para ello. La más importante es que me lo podrá, la cooperativa se reserva el derecho a ir devolviéndomelo poco a poco en el tiempo, ¿vale?, hasta 5 años, si no me equivoco. Si no, lo estoy diciendo de memoria, creo que es hasta 5 años. Pero me lo tiene que devolver, ¿no? Esto en una sociedad limitada es más complicado, ¿vale? Es bastante más rígido. Entonces, esto para mí pues, es una ventaja. Además, otra ventaja, como el capital social no determina en una cooperativa la capacidad de toma de decisiones, el reparto del beneficio, sino que es meramente un medio, la ley de cooperativas me permite no hacer el desembolso total en el momento de la constitución. Es decir, si entre las personas socias de este grupo promotor que vamos a constituir la cooperativa hemos decidido aportar, imaginemos, 10.000 euros, ¿vale? Somos 5, 2.000 euros cada uno, ¿no?, por ejemplo. La ley me permite aportar en el momento de haber firmado las escrituras, ¿no?, haber aportado solamente el 25%, ¿vale?, y hacer sucesivas aportaciones hasta en 4 años. Esto, obviamente, a mí me parece también una ventaja. Siempre que el proyecto lo permita, ¿vale?, siempre que ese capital social que nos hemos comprometido, el proyecto no lo necesite inmediatamente y se puede ir aportando poco a poco, pues obviamente es un elemento que incluye mucha flexibilidad, ¿no?, en la constitución de una cooperativa. Si hablamos de capital social y de aportaciones, también tenemos que tener en cuenta un elemento importante, y es que a pesar de que el capital social, de nuevo, insisto, no determina lo que yo gano, digamos, no determina mi participación política, obviamente tenéis que pensar, imaginemos que en una cooperativa con varias personas socias, 5 personas socias, 10 personas socias, hay una de ellas que acumula más del 50% del capital. Pues obviamente esa persona en la práctica, digamos, que va a tener un peso, le va a ser inherente un mayor peso, ¿no?, en la cooperativa, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace la ley? Pues lo limita este riesgo, digamos, y nos dice que una persona socia individualmente no podrá acumular más del 45% del capital social. Por último, hablando de capital social, una pequeño inciso, pequeña mención a las aportaciones no dinerarias, ¿vale? Sabéis que si constituimos una sociedad, tenemos que hacer esta transferencia de patrimonio, tenemos que tener esta implicación económica, ¿no?, y traspasar de nuestro patrimonio económico a esta nueva entidad que estamos creando con personalidad jurídica propia, tenemos que traspasarle un patrimonio, ¿no?, que normalmente se realizan como en forma de esta transferencia que hacemos a una cuenta que estamos abriendo para esta nueva empresa, ¿no? Una transferencia de dinero. Pero también se puede realizar a través de una aportación no dineraria o en especie. Es decir, podemos declarar que estamos aportando un bien, ¿vale? En el caso de las cooperativas, hay que puntualizar que, si bien esto es perfectamente posible, ¿vale?, al igual que en una sociedad limitada, se hace importante valorar esa aportación económica, ¿vale? Porque si no, las personas que estén en el órgano de administración, los administradores, incurrirán en responsabilidad solidaria por el valor. Y además, formalmente, la asamblea tiene que aprobar el valor de esos bienes. ¿Cómo se evita esa responsabilidad solidaria de los administradores? Si hacemos que un tercero independiente, pues un perito, imaginaros,
haga una declaración, haga una valoración de ese bien. Igual estoy entrando como demasiado en este punto, porque no sé si alguno de vosotros interesados en constituir una cooperativa había pensado en cómo hacer las aportaciones. En general, deciros que probablemente la aportación dineraria sea la manera más simple, pero puede ocurrir que alguien a veces, por la actividad que vaya a realizar la cooperativa, a lo mejor tenga un material que le puede servir y haya pensado en vez de aportar dinero, pues digo, mira, yo tengo este material, quiero que mi aportación a la cooperativa sea esta. Esto da para llevarlo a una reunión un poquito con más calma, ¿vale? Este tema, pero bueno, que sepáis que podemos hacer aportaciones de este tipo también, ¿vale? Por último, el proceso de constitución. Bueno, pues ya hemos dado alguna pincelada, ¿no? Hemos hablado de abrir una cuenta, ¿no? Bueno, antes de abrir la cuenta, en general el proceso de constitución, si alguna vez habéis tenido contacto con una SL, ¿vale? Por ejemplo, es bastante parecido, ¿vale? Empieza con la solicitud del nombre, con la solicitud de la denominación social. La única diferencia es que en vez de hacerla al registro mercantil, ¿vale? Las cooperativas vamos a tener poco que ver con el registro mercantil, ¿vale? Para empezar, esta solicitud de la denominación social se la vamos a hacer ya directamente al registro de cooperativas. Si, como os comentaba al principio, la mayoría de las personas socias estáis aquí en Madrid y la actividad se va a realizar aquí en Madrid, vamos a tener que interactuar con el registro administrativo de economía social de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que es allí donde haremos esta solicitud del nombre. Nos deja incluir hasta 3 posibles denominaciones para evitar que si tenemos una en mente, pues resulte que justo esa coincida con otro nombre que ya esté cogido, ¿no? Entonces, lo ideal es rellenar las 3 opciones. Y una vez que el registro responda, ya podemos ir a una entidad bancaria y abrir una cuenta, ¿vale? Donde depositar, jurídicamente no es un depósito, ¿vale? Pero bueno, simplemente por explicar el hecho de coger y hacer una transferencia, ¿no? Y poner el dinero de mi cuenta en esta nueva cuenta que estamos abriendo con ese nombre a nombre de la cooperativa que queremos crear, ¿no? Con esto ya podemos ir a la notaría a firmar las escrituras. Las escrituras deben contener los estatutos, ¿vale? Por tanto, ya tenemos que tener los estatutos de la cooperativa preparados. Los estatutos son una parte fundamental, obviamente, de la cooperativa, más si cabe en el modelo cooperativo que en otros modelos de empresa, ¿vale? Porque las cooperativas, al tener una mayor, digamos, flexibilidad, es cierto que también deben regular los estatutos muchas más cosas que, por ejemplo, una sociedad limitada, ¿no? En la que los estatutos probablemente serán más reducidos. Con los estatutos, como decía, ya podemos firmar las escrituras. Una vez que las escrituras estén firmadas, las podemos llevar para inscribir al registro, de nuevo, al registro de Economía Social de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Cuando el registro no responda con la inscripción, esperando que no haya ninguna subsanación que hacer en esos estatutos, la cooperativa ya estará formalmente constituida y quedaría solamente la parte, digamos, de inicio de actividad, ¿vale? El alta en Hacienda, el alta en Seguridad Social, la inscripción del libro de socios, etcétera, ¿vale? El NIF de la empresa lo podremos tener, al menos el provisional, hasta a partir, del momento en que firmemos las escrituras, ¿vale? Ya en la notaría se puede hacer esta solicitud. Ya con el NIF, bueno, aunque sea el provisional, ya podemos hacer algunas cosas. Pero es importante tener en cuenta que hasta que no tengamos el definitivo, que hasta que no tengamos las escrituras ya inscritas en el registro, por ejemplo, probablemente la entidad bancaria que hayamos elegido no nos deje mover el dinero que tenemos en esa cuenta, ¿vale? ¿Esto por qué os lo comento? Porque si estáis pensando en construir una cooperativa, tenéis que saber que el registro, digamos, el registro de entidades de economía social, pues no se mueve en unos plazos tan ágiles, vamos a decirlo así, como el registro mercantil, ¿vale? Entonces, estamos tardando un tiempo en constituir cooperativas, ¿vale? En total, desde que pedimos el nombre, ¿vale? Que sería el primer punto, hasta obtener esta inscripción, pues a lo mejor podemos estar tranquilamente un par de meses, ¿vale? Entonces, esto es interesante que lo tengáis en cuenta, ¿vale?
Ya para acabar, en todo este proceso, desde eSocial Hub, con el apoyo de FECOMA, os echamos una mano. Bueno, echamos una mano hasta el punto no solamente a nivel de asesoramiento, sino que os podemos facilitar el proceso de constitución, ¿vale? Os lo llevaríamos desde aquí sin coste, ¿vale? Obviamente tenéis que afrontar el coste de la notaría y el registro, tenéis que calcular más o menos unos 600-700 euros en ese sentido. Las aportaciones al capital social aparte, aunque evidentemente una vez que la cooperativa esté constituida, ese capital social aportado no deja de ser un dinero que está en una cuenta y del que la sociedad puede disponer, ¿vale? Por tanto, no es un gasto en sí mismo, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener en cuenta que obviamente es un dinero que, bueno, que ya tenéis que aportar, ¿no? Aparte, los 600-700 euros de la Constitución. Y, obviamente, no puedo acabar sin, obviamente, invitaros, si necesitáis un espacio físico, más allá del asesoramiento y el acompañamiento de la Constitución, obviamente aquí en Social Hub también os podemos brindar esta ayuda y facilitaros una serie de puestos de trabajo en el coworking, ¿vale? Con acceso a las salas de reuniones, internet, etcétera, ¿vale? Lo que es un coworking que os invitamos a visitar en cualquier caso, ¿vale? Por mi parte, yo creo que más o menos me pasa un poquito del tiempo, aunque es verdad que no hemos empezado en punto. Si tenéis alguna duda o algo que comentar. Muchas gracias, Ernesto. No, yo creo que está bien. Lo único, una pincelada en 3 minutos de las ayudas del emprendimiento, ¿vale? Cierto. Ligándolas con el capital para que la gente lo sepa y luego ya damos paso a las preguntas que pueda tener alguien, ¿vale? Sí, cierto. Muchas gracias, Ana, por el apunte. Es verdad que me habéis centrado mucho en lo que es la cooperativa y la Constitución y me había dejado un detalle importante, una referencia a las interesantes ayudas en forma de subvención a fondo perdido que tiene la Comunidad de Madrid para constituir este tipo de sociedades. ¿Vale? Se trata de un paquete de ayuda recogido en una convocatoria en la que se indican 3 líneas de subvenciones. Cuando hablo de 3 líneas me refiero a 3 solicitudes perfectamente compatibles entre sí porque nos subvencionan cosas distintas, ¿vale? Pero bueno, cada una con sus plazos y sus requisitos, ¿vale? ¿Cuáles son estas 3 líneas? Pues tenemos, bueno, antes 2 consideraciones. La primera, estas subvenciones no son para constituir la cooperativa, ¿vale? No son para crear la empresa. Porque para solicitarlas ya tenemos que haberla constituido previamente, ¿vale? Primero constituimos y luego ya pensamos en las subvenciones, ¿vale? Obviamente, al no pedirlas hasta que la empresa está constituida, nos van a ir llegando luego, teniendo en cuenta los plazos de resolución y de pago, más o menos a lo largo del primer año, ¿no? Entonces, por eso digo que no son para constituirla. Son ayudas que al final lo que hacen es, bueno, facilitarnos un poco la consolidación del proyecto, o sea, un poco como un empujón económico a lo largo de ese primer año de vida, ¿no? de la empresa. Además, otra puntualización ahora lo veréis, de las 3 líneas de subvención, 2 de ellas, en realidad, no voy a obtener mucho beneficio a menos que la empresa no haya efectuado previamente toda una serie de gastos o toda una serie de inversiones, porque consisten en un reembolso, ¿vale? De cantidades que yo ya he pagado, ¿vale? Entonces, si no tenemos gastos o inversiones, porque el proyecto igual no lo requiera, en realidad tampoco voy a contar mucho con esta subvención, ¿no? Sí que hay una de las 3, la primera por la que voy a empezar, que no depende de que la empresa haya efectuado ningún tipo de gasto o subvención. No tenemos que justificar nada. Simplemente nos van a dar esta subvención por las personas socias que hayan entrado en el proyecto, ¿vale? Hasta un máximo de 5 personas socias. Tanto si han entrado en el momento de la constitución como si entran posteriormente, ¿vale? ¿Qué dinero puede recibir la sociedad cooperativa? Podemos recibir, como regla general, 5.000 euros. La empresa puede recibir 5.000 euros por cada socio o socia de trabajo, ¿vale? Hasta un máximo de 5, repito. Pero en caso de que esta persona socia sea mujer
sea, tenga una edad inferior a 35 años, sea un parado de larga duración, es decir, que lleve más de un año en desempleo, tenga reconocida una discapacidad de al menos un 33% o se encuentre o pertenezca, digamos, a un colectivo de especial vulnerabilidad, ¿vale? En alguno de estos supuestos, la cantidad que recibe la empresa se dobla hasta los 10.000 euros. ¿Vale? Esta cantidad de dinero está supeditada a la jornada de trabajo que el socio o socia realice en la empresa. ¿Vale? Es decir, son 5.000 o 10.000 euros contando con que esta persona esté trabajando jornada completa en la sociedad. Si no, se iría reduciendo proporcionalmente. Además, dentro de esta misma ayuda, ¿vale? La Comunidad de Madrid nos subvenciona el 50% de nuestra aportación al capital social, ¿vale? Con un máximo de 3.000 euros por persona. Las otras dos subvenciones, como os decía antes, va a depender de lo que la empresa se haya gastado antes. En un caso, nos dan subvención por inversiones realizadas. Esta ayuda además se puede pedir todos los años. Es interesante también por eso. Todos los años podremos pedir en la ventana establecida para la solicitud, que son los meses de enero y febrero, podemos pedir a la Comunidad de Madrid que nos subvencione el 50% de las inversiones realizadas el año anterior. El límite máximo económico que podemos recibir son 20.000 euros. Y por último nos quedaría la ayuda por gastos de inicio de actividad. Esta ayuda consiste en un 80% de toda una serie de gastos que podamos justificar. Cuando hablo de gastos, aquí estaremos siguiendo un criterio contable. Nos estaremos refiriendo frente a las inversiones que he citado antes. Aquí estaremos hablando más bien de servicios, ¿vale? Por ejemplo, el pago del alquiler, el pago de algún tipo de seguro que tenemos que contratar, algún tipo de licencia de actividad, suministros, un plan de prevención de riesgos laborales que tenemos que elaborar, el pago de la notaría, del registro, ¿vale? Todo costes relacionados con la constitución, con la puesta en marcha del proyecto y limitados temporalmente a los 10 primeros meses de vida de la empresa. Por tanto, solamente podemos solicitarla una vez, esta subvención, esta línea. La cantidad a recibir, bueno, el 80% de esos gastos que podamos justificar. Os he nombrado algunos porque la convocatoria establece un listado, ¿vale? Frente a las inversiones en las que no hay un listado, es cualquier cosa, cualquier elemento que se considere una inversión. En cambio, en gastos no es cualquier cosa, ¿vale? Son solamente las citadas, las recogidas en este listado que indica la convocatoria. La cantidad económica, como os decía, el 80% con un límite en 12.000 euros. ¿Vale? 15.000 en algún supuesto muy concreto. ¿Vale? Tener algún socio que sea menor de 30 años o que la cooperativa esté domiciliada en un domicilio de menos de 3.000 habitantes. ¿Vale? Dicho así de manera muy resumida, estas serían las 3 líneas de subvenciones que tiene la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Recogidas en esta convocatoria que es permanente, es decir, no está sujeta a ningún plazo. ¿Vale? Si creamos la cooperativa este año, si la creamos el año que viene, en principio, a no ser que la Comunidad de Madrid diga lo contrario y en algún momento elimine, digamos, esta convocatoria, simplemente va a depender del dinero que destine, del presupuesto que destine la Comunidad de Madrid cada año a cubrir, ¿no? las solicitudes. Pero legalmente el marco legal está ahí. Sin un plazo temporal específico. ¿Vale? Preguntaba Nat que si dentro del grupo de personas vulnerables que citabas están también las personas inmigrantes en cuanto al poder subir la aportación, bueno, no la aportación, sino la subvención de 5.000 a 10.000. Aquí, si te soy sincero, esta es una casuística muy poco definida, ¿vale? En la convocatoria. Yo personalmente nunca he visto ninguna solicitud que
justifica el aumento digamos, que pase de los 5.000 a los 10.000, alegando este supuesto, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no se pueda solicitar, pero el hecho de ser persona migrante en sí mismo, no sé hasta qué punto podría servir para argumentar ese aumento, ¿no? De 5.000 a 10.000 euros, la verdad. Así tal cual me lo has planteado, simplemente como persona migrante, ¿vale? A no ser que tengamos alguna otra consideración. No sé hasta qué punto podría ser válido. Comenta también Esperanza que a ver si la aportación del capital social en especie puede ser hasta el 100%. Es decir, yo puedo Sí, dar todo el 100% de mi aportación en puede ser, especie. puede ser. Totalmente, sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Y si no, cerramos aquí. Buenas, ¿Alguna sí, pregunta que tengáis? yo tengo Habla, una. Fernando. Estamos hablando de individuos que quieren participar voluntariamente en ser socios. ¿Qué pasa si inicialmente, para disponer de más dinero y empezar la actividad lo antes posible, entra un inversor privado, un banco, en forma de crédito, en forma de socio quizás? ¿Esto cómo puede encajar? Vale, has dicho dos cosas que son distintas en principio, porque me has hablado de crédito o que entre como persona socia, ¿no? Como entidad, persona jurídica, ¿no? Socia. Sí. Claro, son supuestos muy, muy diferentes, ¿vale? En el caso de que una entidad aporte, conceda, mejor dicho, no sé qué sería quizás el verbo más adecuado, conceda un crédito, un préstamo, bueno, pues en ese caso, digamos que el funcionamiento, digamos que no entra en las lógicas de funcionamiento societarias, ¿no? Por así decirlo. Pues es como cualquier otro contrato de préstamo, ¿no? El prestamista es completamente ajeno a las dinámicas internas, al funcionamiento societario. Si en cambio estamos hablando de un inversor o entidad inversora que aporta un dinero en forma de, por ejemplo, equity, ¿no? Esta fórmula tan común en el mundo de las startups, por ejemplo. Claro, ahí en ese caso no estamos hablando de un préstamo, estamos hablando de una persona socia, ¿no? A todos los efectos. ¿Qué particularidades tiene el caso de las cooperativas? Bueno, hay que señalar que la cooperativa de trabajo gira en torno a la idea del socio trabajador. Y el socio trabajador solamente puede ser una persona física, no puede ser una persona jurídica. Como os comentaba al principio, hay cierto espacio, ¿vale? Para personas o entidades que solamente aporten capital, ¿vale? Obviamente, la persona que aporta capital puede ser una persona jurídica también, ¿vale? Pero aquí su participación política y su participación en el beneficio va a depender de lo que establezcan los propios estatutos, ¿vale? Y en principio, la ley no reconoce que un socio inversor, por llamarlo así, participe directamente en el beneficio, ¿vale? Lo que se puede es remunerar sus aportaciones, es decir, ofrecerles un interés, ¿vale? Pero no que participe directamente en el beneficio, en principio, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Y desde luego, la constitución de la cooperativa tiene que basarse en personas físicas, ¿vale? Una vez que la cooperativa ya esté constituida, sí que podemos, a través de una emisión de aportaciones voluntarias, podemos determinar que entre en el capital, entren personas físicas o jurídicas que solo aporten capital. Pero en la Constitución solamente pueden participar personas físicas, que entren como socias, personas físicas y socias trabajadoras. Vale, me queda claro, gracias. ¿Alguna preguntita así rápida que tengáis por ahí? Os dejo el contacto, ¿vale? De todas formas.
¿Tenéis alguna otra preguntita rápida? Si no, Creo que está escribiendo. Yo sí os pediría, mientras que os lo pensáis, que rellenéis, por favor, la encuesta de satisfacción que está en el chat. Aunque lo mandaremos por correo, si os vais a hacer ahora cuando termine, pues mucho mejor. Gracias. venga, pues si no, lo dejamos aquí, que nos hemos pasado un rato Solamente, Dime. ya que está aquí Antonella, no sé si está algún compañero o compañera también, que estamos hablando por correo para determinar día y hora para la reunión aquí, bueno, precisamente además aprovechando que está también Ana, que sería Sí. la compañera de FECOMA que vendría también a la reunión. Entonces, no sé si habéis tenido ya oportunidad de comentarlo o si tranquilamente me lo decís en otro momento. Perdón. Sí, muchas gracias por el rato, por toda la data ahí, estuvo bueno. Nos sirve un montón. Y estuvimos charlando, tal vez nos convenga el viernes, pero Vale. no lo hemos definido. ¿Te contestamos por mail Venga, mejor? sí. Era simplemente ya que estamos hablando, ¿vale? Sí, porque lo habéis ya acordado, ¿vale? No, somos creo que- 3 y quisiéramos estarles 3. No sabemos si va a ser Vale. posible aún, pero nos gustaría estarles 3 porque estamos bastante confundidas. Bueno, no sé si confundidas, pero tenemos muchísima información en la cabeza Vale. y nos gusta estar todas. Lo hablamos entonces. Explicarnos. No os privadamente. preocupéis, que eso es lo habitual y precisamente para aclarar ese tipo de cosas hacemos sesiones como estas o luego los asesoramientos personales uno a uno, ¿vale? Realmente, esto que estoy comentando con Antonella de una posible reunión, pues lo extiendo a los demás participantes. ¿Vale? Ya tenéis mi contacto, ¿vale? Si queréis una cita presencial aquí, en calle Reina Mercedes, Nos encantaría, sí. por cierto, también, obviamente, el resto de participantes Sí. estáis... Sí, ponlo ahí, que bueno, esa es la opción que abierta a todos, ¿no? El que quiera seguir evolucionando y seguir pensando en sus proyectos y dándole forma, pues aquí estamos tanto el Social Hub como nosotros para ayudaros, así que pedid cita, que Ernesto y yo nos coordinamos y seguimos adelante con vuestros proyectos, ¿vale? Pues vale, si os Muchísimas gracias. parece, lo cerramos aquí. A lo dicho, pondremos la sesión colgada en YouTube, os mandaremos el cuestionario de satisfacción y nada más, simplemente invitaros a seguir manteniendo el contacto con nosotros a través de la web o suscribiros a la newsletter, lo que queráis, y os seguimos informando de todos los eventos que hagamos en este sentido. Así que muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Venga, saludos. Gracias, Ernesto. Chao.